Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente sensacional. Hoy prepárense porque la palabra clave es salseo. Y no cualquier salseo, sino del bueno, del que nos tiene enganchados como una telenovela turca en horario estelar. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí porque, madre mía, tenemos una tonelada de chismes que desentrañar, teorías que explorar y sobre todo, una montaña rusa de emociones que vivir juntos. Así es, adivinaron, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de la farándula turca, concretamente en una novela que parece no tener fin, la relación, o más bien, la no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con esto? Lo sé. Parece un disco rayado, pero créanme, esta vez la cosa se pone tan seria que hasta la mismísima Sasultán estaría al borde de un ataque de nervios. Las últimas noticias, las declaraciones, aparentemente definitivas, de Demet Özdemir han encendido las redes sociales como una pradera en pleno verano, generando una ola de especulaciones digna de un guión de Netflix. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar todo este drama, a analizar cada coma, cada punto y aparte e intentar llegar al fondo de la cuestión. Vamos a convertirnos en auténticos detectives de la farándula turca. Antes de que empecemos a desmenuzar este entuerto amoroso, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí, de verdad. Son la familia que elegí. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una que nos ha tenido enganchados durante años, tejiendo telarañas de ilusión y desilusión en nuestros corazones seriéfilos. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, la química entre ellos traspasó la pantalla a la velocidad de la luz y rápidamente se convirtió en una obsesión para los fans. Todos, absolutamente todos, queríamos que esa magia que veíamos en la serie se trasladara a la vida real. Queríamos creer en los finales felices, en el amor verdadero, en la posibilidad de que dos personas tan guapas y talentosas estuvieran destinadas a estar juntas. Y durante un tiempo pareció que era así. Hubo rumores que se propagaron como la pólvora, fotos robadas en lugares paradisíacos, gestos cariñosos capturados por las cámaras indiscretas. Todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad y compañerismo. Se hablaba de miradas cómplices, de cenas románticas a la luz de las velas, de mensajes secretos en Instagram. La maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción. La relación, si es que alguna vez existió formalmente con un sí, quiero incluido, fue breve y estuvo rodeada de controversia, de dimes y diretes, de filtraciones y negaciones. Después del fenómeno Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman, con su carisma arrollador y su melena indomable, se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos y su carrera internacional despegó como un cohete. Se convirtió en un ídolo en Italia, protagonizando series de televisión, campañas publicitarias y conquistando el corazón de miles de fans. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Participó en diversas series de televisión y películas, demostrando su versatilidad y su talento para la comedia y el drama. Pero a pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido, la sombra de su romance nunca los abandonó. Los fans, aferrándose a la esperanza como náufragos a una tabla, seguían soñando con una reconciliación épica, alimentados por pequeños gestos o comentarios ambiguos que ambos hacían en entrevistas o redes sociales. Un me gusta sospechoso en Instagram, una mención sutil en una entrevista, cualquier detalle era interpretado como una señal de que el amor seguía vivo. Y cada vez que se les preguntaba directamente sobre el tema, las respuestas eran evasivas, calculadas, dejando siempre una puerta abierta a la esperanza, aunque fuera una rendija minúscula. Sin embargo, parece que esa puerta, que antes era una rendija, ahora se ha cerrado con triple llave y candado. En las últimas semanas, Demet Özdemir ha sido mucho más contundente, más explícita, más directa en sus declaraciones, dejando claro, sin margen para la duda, que una reconciliación con Can Yaman es prácticamente imposible, un sueño irrealizable, una fantasía que solo existe en la mente de los fans más acérrimos. ¿Qué ha pasado exactamente?
Pues bien, todo parece indicar que Demet está cansada, harta, exasperada de que se le siga vinculando con Can Yaman, especialmente ahora que está felizmente casada con el cantante Ouzhan Kok. En varias entrevistas recientes ha expresado su frustración, su fastidio, su irritación por el hecho de que su pasado con Can siga eclipsando su presente y futuro. Quiere que se hable de su trabajo, de sus logros, de sus proyectos, y no solo de una relación que, según ella, pertenece al pasado. Según algunas fuentes cercanas a la actriz, Demet se siente incómoda, molesta, perturbada con la insistencia de los medios y de los fans en este tema. Quiere que se la reconozca por su propio trabajo y talento, y no solo por su relación con Can. Además, parece que las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera, y hay heridas que aún no han cicatrizado, rencores que aún no se han disipado, resentimientos que aún persisten. Pero lo más sorprendente, lo más inesperado, lo más impactante de todo es que Demet ha insinuado, ha sugerido, ha dejado entrever que la imagen que se tiene de Can Yaman no se corresponde con la realidad. Ha dicho con palabras medidas pero contundentes, que es una persona muy diferente a la que se muestra en público, y que trabajar con él fue una experiencia complicada, desafiante e incluso difícil. Estas declaraciones han causado un gran revuelo, un terremoto, un maremoto en las redes sociales, ya que contradicen la imagen de chico encantador, divertido, carismático y accesible que Can proyecta en sus redes sociales y entrevistas. Obviamente estas palabras no han sentado nada bien a los fans de Can Yaman, que han salido en su defensa con uñas y dientes, acusando a Demet de querer dañar su imagen, de ser envidiosa, de buscar protagonismo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los fans de ambos actores, con insultos, acusaciones y teorías conspirativas de todo tipo. La situación se ha vuelto bastante tensa, incluso tóxica. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está mintiendo? Es difícil, casi imposible, saberlo con certeza. Lo que sí es evidente es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja, más intrincada, más laberíntica de lo que parece a simple vista. Hay sentimientos encontrados, resentimientos ocultos, quizás incluso algo de rencor. Hay historias no contadas, secretos inconfesables, verdades a medias. Lo que está claro es que Demet ha querido dejar claro, de forma inequívoca, que no hay posibilidad de reconciliación, al menos por ahora. Quiere seguir adelante con su vida y su carrera, sin que su pasado con Can la siga persiguiendo como una sombra. Y aunque muchos fans sigan soñando con un reencuentro mágico, parece que esa fantasía está muy lejos de hacerse realidad. Es hora de despertar del sueño y aceptar la realidad. Ahora, ¿qué significa esto para Can Yaman? ¿Cómo le afecta esta situación? Es difícil decirlo. El actor no ha respondido directamente a las declaraciones de Demet, al menos no de forma explícita, pero ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que podrían interpretarse como una indirecta, como una respuesta velada, como un intento de defenderse sin entrar en la polémica. En cualquier caso, está claro que esta situación no le beneficia en absoluto. Su imagen pública se ha visto dañada, y muchos fans se sienten decepcionados por las revelaciones de Demet. Tendremos que esperar para ver cómo evoluciona esta historia y si Can decide dar su propia versión de los hechos, si decide romper su silencio y contar su verdad. Lo que sí es seguro es que el culebrón de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá dando que hablar durante mucho tiempo, alimentando las conversaciones, las especulaciones y los debates en el mundo de la farándula turca y más allá. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet está siendo sincera? ¿O piensan que está exagerando las cosas? ¿Creen que Can esconde algo? ¿O que es una víctima de las circunstancias? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero saber si están de acuerdo conmigo o si piensan diferente. Vamos a crear un debate sano y divertido. En resumen, hoy hemos analizado las explosivas declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, que parecen enterrar definitivamente cualquier esperanza de reconciliación. Hemos visto cómo la actriz ha expresado su frustración por seguir siendo vinculada a su pasado con Can, y cómo ha insinuado que la imagen pública del actor no se corresponde con la realidad. Esta situación ha generado una gran controversia en las redes sociales y ha puesto de manifiesto la complejidad de la relación entre ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo mi opinión y que cada uno puede tener la suya. Lo importante es que seamos respetuosos y que no juzguemos a nadie sin conocer todos los detalles. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos. Son los mejores. Ahora, antes de que se vayan, no olviden dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Demet tiene razón? ¿O piensan que Khan también tiene su parte de la historia que contar? Los espero en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo este drama. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima y recuerden ser siempre ustedes mismos. Los quiero. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Besos.